Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos comenzando un nuevo mes. Cada inicio convocamos al ayuno correspondiente al mes, donde el Espíritu Santo está obrando para bendecir la tierra. Dios ha dicho que debemos bendecir la tierra, bendecir nuestras ciudades, bendecir nuestras naciones a través de la oración y el ayuno. Debido a que estaremos ayunando los días lunes, martes y miércoles, 5, 6 y 7 de este mes, vamos a hablar sobre el ayuno. El tema de hoy es oración y ayuno para echar fuera a los demonios. Jesucristo habló de la importancia de orar y ayunar contra ciertos espíritus. La Biblia habla de géneros. Cuando son demonios, son géneros de demonios. Hoy en día hay un pensamiento que está afectando a muchas personas en diversos lugares, como la ideología de género. Pero hablar de género es hablar de demonios. Y estos demonios tienen una característica especial. Atacan la mente, atacan la cabeza, donde está el cerebro, donde están los pensamientos. Entonces, por eso Jesucristo dijo, este género solamente saldrá con oración y ayuno. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito en la Biblia, porque muchas personas están en otro pensamiento, no en el pensamiento de Dios, sino en el pensamiento de la serpiente antigua que engañó una vez a Eva y sigue engañando hasta el siglo XXI, tiempo actual, a muchas personas. La Biblia dice, tal cual sea el pensamiento de una persona, es lo que será la persona. O sea, si una persona cree en su propio pensamiento que no es un ser humano, sino que es un animal, entonces para él esa será su verdad. Esa será su realidad de él, que es un animal, cuando todos ven que es un ser humano. Porque Dios es el creador del ser humano. Dios creó al varón como varón, a la mujer como mujer, y dejó un manual de diseño, el diseño divino de Dios, el diseño para Adán, para Eva y la descendencia de Adán y Eva. Aquí está en la Biblia, es el manual de Dios. Por eso tenemos que estudiar de la Biblia para conocer de nosotros mismos quiénes somos en la creación de Dios. Y la voluntad de Dios para obedecerla. La voluntad de Dios, sí, para nosotros. Para obedecerla, porque si no estaríamos fuera de la bendición. Así es. Pero hay otro pensamiento. Sí, claro. Es el pensamiento de la serpiente antigua, el pensamiento de Satanás, el pensamiento del príncipe de este mundo que está distorsionando todo, está confundiendo a muchas personas en su mente. La guerra espiritual se libra en la mente y Jesucristo dijo, allí opera un género especial de demonios. Por eso este género no solamente va a salir solamente con oración y ayuno. O sea, oración a Dios. Sí. Y ayuno a Dios. Por eso, o solamente con Dios, pero buscando a Dios. Ese será el tema de hoy. Estaremos analizando acerca de lo que Dios habla con respecto a la guerra espiritual contra seres que no vemos, pero que están operando en las mentes de las personas. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. No, y que viven dentro de las personas, ¿no? Así es. Tratan de hacer de su casa el cuerpo mismo. Así es. Pero para eso vino Jesucristo, se caracterizó como el liberador, el que nos libera de todo demonio. Así es. Así que por eso hablamos de Jesucristo y para eso está la iglesia. Así es. Sí. La iglesia sigue las huellas de Jesucristo, echar fuera demonios. Llevó una vida totalmente inmaculada, sin pecado, y así sacrificó su vida por nosotros, murió por nosotros. Y entonces ahora nosotros podemos tomar esas grandes bendiciones de la vida sin pecado de
del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo y la palabra. Y realmente vivir como Dios quiere. Así es. Sí, hay como unas, vamos a decir, unas 4 zonas o regiones donde se puede decir que hay actividad demoníaca. Una es en el infierno. Ahora sí, como lo dice Judas o la carta de Pedro, los ángeles caídos que están en las zonas más profundas de la tierra, que en griego es la palabra tártaro para infierno, que hoy en día sería en el centro de la tierra, que es la zona donde está más caliente. La segunda tiene que ver con, como lo dijo Jesucristo, ¿no? Que si no está en las personas, entonces estará en los desiertos. Y aquí es donde viene el punto 2 o el punto 3. El punto 2 que tiene que ver con que también se mueve en personas, o el punto 3 que se mueve también en lugares desérticos. El desierto es muy conocido por actividad demoníaca y allí se pueden incluir las otras zonas en la ciudad o en los ranchos, por ejemplo, puede ser una montaña, una laguna, en fin, hay varias partes donde se pueden mover los demonios, ¿no? Pero especialmente habitan en las personas. Si no encuentran un cuerpo, entonces se irán a otra parte. Exacto. Porque son las espíritus. personas son seres pensantes. Así es. Y los animales no. Y ellos pueden Por expresarse eso a través de la gente. Tratan de atacar a personas. Así es. O de vivir dentro de las personas. Regiones son diversas. Y de influir dentro de las personas. Así es. Hoy en día estamos en temporada de huracanes y se ha ido conociendo que hay vientos que vienen del África, del desierto del Sahara, en África, y son vientos calientes, viento solano, dice la Biblia. Entonces, estos vientos vienen del África dirigidos hacia América, de manera especial hacia el Caribe, formando en el mar las tormentas o las depresiones que hay en el Atlántico y después en el Caribe que forman los huracanes. Y un huracán es una fuerza destructiva demoníaca a una ciudad, a una nación. Así que todos le temen a un huracán y hay que prepararse. Los gobiernos lo único que hacen es preparar a la gente para la visita o la llegada de un huracán. Y muchas veces tienen que desalojar la ciudad porque el huracán trae fuerzas demoníacas que estarán atacando a personas y a toda una ciudad entera. Por eso hoy estamos en tiempos donde debemos estar orando y ayunando contra fuerzas espirituales que se mueven en el aire, que se mueven en el agua, en el clima, que se mueven en el clima, y como has dicho, hay zonas específicas donde los demonios toman lugar y desde allí están operando para atacar personas, atacar gobiernos, atacar comunidades, en fin, son espíritus territoriales, sí, tienen un territorio. Un territorio. Y el último grupo que iba a mencionar son los que están ahora sí que en la galaxia, ¿no? Donde están los planetas, el sistema solar. Es allí donde hay mucha actividad también demoníaca. Lo que la Biblia nos enseña como el segundo cielo. El segundo cielo sería. Sí. Que bueno, lo tenemos en Efesios, es donde nos dice el príncipe de la potestad del aire. O también donde menciona cómo está clasificado, ¿no? El gobierno del diablo en Efesios 6, cuando dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que los espíritus prácticamente necesitan un lugar donde habitar y van a buscarlo. Entonces, si no encuentran una persona, pues se van a ir al desierto, al espacio, abajo de la tierra, pero a algún lugar tienen que ir. Claro que para ellos es más cómodo estar en un cuerpo y por eso buscan las almas de las personas. Sí, y acabas de mencionar lo que están en las regiones celestes, allá arriba, el segundo cielo. Como para dominar
desde porque arriba. también hay una corriente del pensamiento que ha afectado a muchas personas, que les hacen creer que hay seres que vienen de afuera para ayudar a los seres humanos. Y bueno, están creyendo en el movimiento de ovnis, están creyendo en apariciones, en seres extraterrestres, le están llamando. Pero son demonios. Pero son principados y más que potestades nada demoníacas. espíritus territoriales que se mueven en las regiones celestes. Son principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las una regiones celestes. región celeste. Hay espíritus territoriales dominando sobre ciudades, sobre naciones, sobre continentes. Así que todo esto tiene que ver con el movimiento de demonios. ¿Cuándo llegaron los demonios a la tierra? Llegaron cuando un ángel que estaba en el cielo se rebeló a Dios. La rebelión de un ángel. Este ángel se llamó Lucero y un día quiso ser igual a Dios. Quiso tomar el lugar del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Quiso buscar la adoración de Dios. Es lo que anda buscando aquí en la tierra, que el hombre le adore. Por eso ha establecido la religión de la idolatría. Todo eso es mente, para que las personas crean que al adorar a un ídolo estarán viniendo las bendiciones sobre la persona y familia. Así que los demonios son astutos, se están moviendo en toda la tierra. Cuando Dios quitó del cielo a este ángel debido a que se rebeló, pecó, dice la Biblia, Dios lo lanzó hacia el planeta Tierra y se posicionó. En otros programas se ha hablado, inclusive tú, pastor, has predicado mucho sobre el monte Hermón, ese lugar donde hubieron muchas manifestaciones demoníacas, donde estos ángeles caídos tuvieron sexo con las mujeres terrenales y nacieron los gigantes. Hay toda una historia bíblica sobre todo ello. Los demonios llegaron con Satanás y muchos de estos ángeles caídos, porque la Biblia dice que la tercera parte de las estrellas, eso está en Apocalipsis, y el símbolo de un ángel es la estrella. Entonces cayeron la tercera parte de los ángeles, vinieron al planeta Tierra y algunos de ellos se convirtieron en demonios, porque un ángel no es más que un espíritu, Es un espíritu. y un demonio es un espíritu. Así es. No tienen cuerpo. Andan buscando en la tierra, en el planeta Tierra, un cuerpo donde manifestarse. Por eso los espíritus inmundos o demonios están a la caza de personas humanas, porque es la persona la única que tiene la legalidad en el planeta Tierra. La Biblia dice que nosotros como personas somos también espíritu, pero tenemos de manera legal, de parte de Dios, de parte de lo que está enseñado en la Biblia, un cuerpo de carne. Somos los únicos seres terrenales que somos espíritu con un cuerpo de carne. Un cuerpo terrenal. Un cuerpo terrenal. En cambio, los demonios que vinieron con Satanás cuando cayó aquí y se convirtieron estos ángeles, algunos de ellos en demonios, ellos no tienen cuerpo, entraron, están ilegalmente en la tierra, no tienen un cuerpo asignado. Por eso quieren habitar dentro del ser humano. Por eso andan buscando un cuerpo donde habitar y establecen entonces territorios. Puede ser una montaña, puede ser una laguna, puede ser un río, puede ser un mar, puede ser un árbol. Una montaña. Sí, en la cultura maya, los árboles eran sagrados, ¿no? Había un árbol sagrado, la ceiba, donde inclusive allí hacían sacrificios humanos. Así que todo esto
lo hemos ido conociendo a través del tiempo, pero tiene que ver con el movimiento de espíritus. La situación es esta: estamos en el siglo XXI y la profecía habla de una gran manifestación de demonios para el tiempo último que ya estamos viviendo antes de la venida de Cristo. Por eso la Biblia nos dice, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, él dijo: prueben a los espíritus si son de Dios o no son de Dios, porque aquí en la tierra hay espíritus buenos y hay espíritus malos, hay espíritus de Dios y hay espíritus que no son de demoníacos Dios. O demonios. Y dice la Biblia que hay que probar si esos espíritus que se mueven en personas son de Dios y son buenas personas, o son personas dominadas ya en su mente y es el espíritu del anticristo. Dice Primera de Juan, podemos leer Primera de Juan capítulo 4, que ya se está moviendo al tiempo de hoy. Son los espíritus de anticristo que están atacando todo lo que tiene que ver con Cristo, todo lo que tiene que ver con la obra de la cruz de Cristo, todo lo que tiene que ver con la iglesia cristiana. Lo vimos hace poco tiempo cuando empezó la celebración de los Juegos Olímpicos, y entonces hubieron cuadros que se presentaron de blasfemia contra el Señor Jesucristo y contra Dios mismo. Era otro pensamiento. Esas personas estaban moviéndose y vistiendo de acuerdo a su propio pensamiento, de una manera anormal, extraña. Y entonces todos vieron estas imágenes, estos cuadros, cada quien vistiendo a su manera, a su forma de pensar. Y todo esto representaba una blasfemia con respecto a lo que fue Jesucristo y sus apóstoles, sus discípulos. Así que todo esto lo vimos recientemente. La gente ni cuenta se da. Así es. Esto habla de un nuevo pensamiento que es la ideología de género, pero la Biblia dice que hablar de género es hablar de demonios. Entonces son demonios que están operando en la mente de las personas. Y hubo un cuadro que hablaba de un personaje mitológico llamado Caronte. Yo leí cuando estuve en la secundaria acerca de este personaje, cuando la cultura egipcia, y había este personaje llamado Caronte, que era el que trasladaba en el río de la muerte, a los que morían, las almas de los que morían. Entonces era el que trasladaba en ese río. ¿Y qué vimos ahora? Vimos un cuadro donde estuvieron desfilando las delegaciones de todas las naciones de la tierra, siguiendo a Caronte en el río Sena. O sea, representaba ahí. Representaba la muerte. Todos siguiendo a la muerte. Entonces todo eso es espiritual. Así que son pensamientos que están dominando sobre personas, sobre gobiernos inclusive, y estamos viviendo tiempos peligrosos, dicen las Escrituras. Así que Dios profetizó todo ello para nuestra generación, y por eso hoy más que nunca tenemos que buscar a Dios en oración y en ayuno. Sí, porque las personas que así piensan están influenciadas por los demonios. Así es, son espíritus. Así es. Sí, pasaron también al jinete del caballo blanco, que sería una especie de anticristo. Sí, porque la Biblia en Apocalipsis habla de dos caballos blancos. Uno representa el caballo donde vendrá Cristo en su segunda venida, pero antes vendrá el anticristo en otro caballo blanco, porque es un imitador de Cristo. Y luego la gente ni cuenta se da, ve las imágenes, ve todo eso y no se da cuenta. Pues ahí tenemos esa imagen, donde un caballo blanco va abriendo el desfile. Pero ¿a quién representa este personaje? Pues al anticristo, eso lo dice la Biblia en Apocalipsis. Así que hoy muchas cosas están hablando de los tiempos
peligrosos que dicen las Escrituras que iban a suceder y ya están sucediendo. ¿Qué hay detrás de todo ello? Espíritus inmundos, espíritus de anticristos, espíritus que solamente se pueden combatir en oración y ayuno, es lo que dijo el Señor Jesucristo. Sí, así es. Sí, vemos que, por ejemplo, Juan es el que más habla acerca del anticristo como tal, y él dice en pocas palabras que van a haber muchos anticristos hasta que realmente llegue el verdadero anticristo. Pero mientras tanto, pues vamos a ver muchos anticristos aquí y allá, y esos son señales también del tiempo del fin y de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Vayamos a la enseñanza bíblica donde está escrito de los tiempos que ya estamos viviendo con respecto a estos espíritus que están moviéndose en el mundo entero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Cuando Jesucristo profetizó en el Monte de los Olivos, antes de ir a la cruz del Calvario, Él habló de falsos profetas. Sí. Estos espíritus que habla el apóstol Juan se mueven en falsos profetas, Sí. de otra manera, en un lenguaje personas. más entendible, en falsos comunicadores. Un profeta es un comunicador. El profeta de Dios comunica el pensamiento de Dios, es el que trae la voz de Dios. Pero hay otros profetas, profetas falsos, aquellos que envía la serpiente antigua o el príncipe de este mundo. Entonces es un comunicador de las obras del mundo, del pensamiento del mundo. Es el espíritu del anticristo. Y Jesucristo habló de estos falsos profetas en Mateo capítulo 24, versículo 11. Está hablando Jesucristo de los últimos tiempos antes de su regreso. Son señales y los estamos viendo hoy. Porque hoy a través de las redes sociales estamos escuchando muchas voces, muchos comunicadores. La pregunta es, ¿quién está comunicando la verdad y quién está comunicando la mentira? No podré yo diferenciar uno de otro a menos que camine con el Espíritu Santo si he creído en Jesucristo. El Espíritu Santo solamente camina con los que han creído en Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz. De lo contrario, estarán siendo confundidos por otros espíritus que ya se están moviendo en este mundo. Jesucristo dijo Mateo en 24. Mateo 24, 11 y 12. Y muchos y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay que perseverar hasta el fin. Y será caminando predicado este en evangelio fe. del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Falsos profetas, dijo Jesucristo, que estarán hablando la mentira, el engaño, la desinformación a través de todos los medios de la comunicación al tiempo de hoy. Y entonces el amor será tal la maldad en el ser humano que el amor de muchos se va enfriando. Ya no nos compadecemos de las personas que están sufriendo, por la multiplicación de la maldad, que están siendo dañadas por otras personas. Entonces dice la palabra que
Debido a esto, el amor se Por enfriará, haberse pero el que multiplicado la maldad persevere, del amor de hay que muchos se enfriará. perseverar en el amor de Dios. Aunque haya tanta violencia, aunque haya tanta injusticia, no debemos perder el amor de Dios que es en Cristo Jesús. En el versículo 24 Jesús añade en cuanto a la profecía para el tiempo de ahora, 24. porque se levantarán Falsos Cristos, ahí está. y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy están O sea, usando la van a inteligencia hacer artificial. señales y prodigios. Sí, hoy están usando Milagros. la inteligencia artificial como lo vimos en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sí. Qué cosa sorprendente. Entonces, pareciera que fuese sobrenatural, Ajá. pero era la inteligencia artificial. Todo esto es un desarrollo que va hacia los tiempos del anticristo, que pronto sucederá cuando ya no esté la iglesia cristiana en la tierra. Por eso tenemos que saber el tiempo que nos toca vivir como cristianos, lo que tenemos que hacer. Jesucristo dijo, tiempo de oración y ayuno. Este género solamente sale con oración y ayuno. Y volvemos a Primera de Juan, otra vez donde habla de el anticristo o de los anticristos. No estamos hablando de el anticristo que va a aparecer después del rapto de la iglesia, en el tiempo de la gran tribulación. Aquí estamos hablando de espíritus que se empiezan a mover en lo falso, en lo mentiroso, falsos profetas, falsos comunicadores. Pero aquí habla el Espíritu Santo a través del apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por eso conocemos que es el último tiempo. No, y luego dice, salieron de viendo nosotros. las imágenes, Dice, salieron de nosotros, sí, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. no todos los que se dicen cristianos son cristianos verdaderos. Por eso la Biblia dice, prueben si los espíritus son de Dios y que el amor no decaiga, no se enfríe, porque Dios nos manda a amar aún hasta a nuestros enemigos. No podemos dejar de amar al hermano, ese hermano que posiblemente esté siendo ya afectado. Hay que ayudarle, Así es. hay que exhortarle, hay que ministrarle, hay que orar por ese hermano, porque el enemigo está atacando. Están atacando las iglesias y están atacando ciudades y naciones. Son los tiempos peligrosos que dice la Biblia en segunda de Timoteo 3. Así que estamos en esos tiempos, por eso este ayuno es un ayuno importante, estratégico, por los tiempos que estamos ya viviendo, y Jesucristo habló que solamente a través de la oración y el ayuno podemos confrontar estos espíritus engañadores, estos espíritus mentirosos. Sí. Podemos ir a los cuadros que traemos de enseñanza en cuanto a los lugares. Hace un momento, pastor, hablabas de ciertos lugares territoriales. Vamos a precisar esos lugares en la enseñanza que tenemos aquí en estos cuadros. Número 1, los lugares que buscan los demonios son los cuerpos. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Son enseñanzas dadas por Jesucristo cuando vino a la tierra. Son enseñanzas dadas por el autor de la vida, el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Allí habla de cómo los demonios toman los cuerpos para manifestarse.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí está clara la enseñanza de cómo los espíritus moran en el cuerpo de una persona y los demonios dicen, es mi casa, es mi casa. Sí, así es. ¿Cómo es que entra un demonio a un cuerpo? Por el pecado. Sí, porque la persona que tiene asignado ese cuerpo se lo permite, Sí. le abre la puerta de su cuerpo. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando esa persona, ese ser, peca. El pecado le abre puertas O el derecho a los entrar. demonios, le da derecho legal a que entre a ese cuerpo. Puede ser la fornicación. La fornicación El adulterio, es precisamente el robo, una puerta la que se abre mentira, a los espíritus de fornicación, bastante. la idolatría, Sí, la idolatría. la hechicería, la injusticia, La mentira. en El fin, odio. Sí, por eso dice la Biblia que debemos estar confesando pecados Y arrepintiéndonos. y arrepintiéndonos. Vayamos a Primera de Juan, si no lo hacemos, estos demonios son astutos y van a hacer morada dentro del cuerpo. La situación es que hay personas que van a tener ese espíritu morando allí y no se darán cuenta y de pronto empezarán a cambiar su forma de pensar, sus actitudes, su comportamiento, su forma de hablar. Y entonces las personas que antes conocieron a ese sujeto dirán, oye, tú ya estás cambiando o has cambiado. ¿Cómo has cambiado tanto? ¿Cómo has ¿no? cambiado tanto? Tú no eras tan grosero, tú no eras tan lépero, tú no eras tan libidinoso. ¿De dónde te salió todo esto? Bueno, son espíritus que están Dominando y controlando el alma Sí. de la persona. Esto no todos lo saben, pero para esto vino Jesucristo, para ayudarnos. Y la iglesia está aquí con este propósito. Todos los días debemos ir a Dios en oración, confesando pecados. Dice Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer el versículo 8, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Allí está la enseñanza en el Nuevo Testamento. Es el Espíritu Santo a través de el mismo apóstol Juan, el que habló del anticristo, de los espíritus de anticristo. Aquí está hablando. Sí. Hay que ir en oración, Confesando nuestros pecados en arrepentimiento. Y Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda pecados. maldad. Dice. Sí, hay un salmo que debemos también conocer donde habla de pecados ocultos. Eso está en el Salmo 19, dice aquí en el versículo 12 del Salmo 19, habla de espíritus que se ocultan. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Allí está, líbrame de los que me son ocultos. Una persona puede hablar y no darse cuenta que le abrió puerta con lo que habló. Entonces los demonios entrarán. Aquí dice, líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados que no se han confesado y hay demonios ocultos que hay que echarlos fuera. Por eso cuando ayunamos,
estamos en un acto de arrepentimiento de todo pecado, de confesión de todo pecado, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados. Esos pecados que a veces cometemos con la boca. Por ejemplo, en el Salmo... Pero aquí también dice, bueno, Sí. voy a leer. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y dice, serán gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. O sea, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca. Por eso y la tenemos meditación de mi que corazón. consagrarnos todos los días leyendo la Biblia para que la mente, nuestra mente, se llene de la palabra de Dios y estemos hablando con nuestra boca la palabra de Y Dios. no dejar que la mente No se dejar vuele. que la mente ande con el Divagando. pensamiento de este mundo. Así es. Dice el Salmo 39, dice la Escritura, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar contra con mi ti. lengua. O sea, con la lengua en la boca podemos pecar por las palabras que hablamos. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de O mí. sea, el diablo, mientras el diablo esté esté al tentando acecho, ahí, o al acecho. esté al acecho de mi boca, tendré cuidado en mi hablar. Guardaré mi porque boca con freno, dice. así es, si hablo en el lenguaje de este mundo, el diablo tomará derecho legal para que los espíritus puedan entrar allí. Y más, por ejemplo, cuando alguno se molesta por algo o con alguien, ahí uno tiende a hablar cosas que no Sí, en son el correctas. enojo y la ira, Ajá. allí uno puede hablar palabras Así ofensivas. es. Por Y- eso, que no termine el día sin antes orar, pidiéndole a arrepentirse. Dios perdón por los pecados cometidos en el día. Sí. Nos arrepentimos, Señor, hablé impropiamente, posiblemente tuve un pensamiento contra mi prójimo o hablé contra mi prójimo, perdóname, Señor, y Dios es justo Por lo que hablamos y para por lo que perdonar hacemos. nuestros pecados. Así es. Así que los demonios son astutos, están en la tierra, como son invisibles, y muchos no leen la Biblia Son espíritus, y no pues. saben cómo entran los demonios al cuerpo o se manifiestan, entonces son descuidados y creen que el cristianismo es tener solamente una tradición y costumbre de estar yendo a una iglesia cristiana por el hecho de haberse bautizado en agua y estar formando parte de una congregación. Pero si no ora, no tiene esa persona comunión con el Dios de santidad. Y entonces los demonios estarán perturbando. Tenemos el caso de una persona cuando Jesucristo fue a la sinagoga. Dice la Biblia, la sinagoga es tipo de una iglesia cristiana, de un templo. Y allí en la sinagoga había una persona que llegaba a las enseñanzas de las Escrituras cada sábado, cada fin de semana. Pero un sábado fue Jesucristo quien estuvo en esa sinagoga. Nunca había estado un siervo como el Señor Jesucristo, bajo la unción del Espíritu Santo, hablando con autoridad la palabra de Dios. Pero ese día, ese sábado, estaba Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la Biblia, había una persona Con que espíritu. llegaba cada sábado y no sabía que tenía un demonio. Pero cuando Jesús llegó, y Jesús solamente enseñaba de las Escrituras, y el demonio tuvo que manifestarse. Se manifestó, Todo exacto. lo que está oculto Salió a tiene luz. que salir a la luz. La palabra de Dios es luz, es lámpara que alumbra. Los demonios no pueden resistir a la enseñanza de las Escrituras. Leamos lo que está escrito en Marcos. Allí encontramos la primera visita que hace Jesús a una sinagoga, allí en su lugar
donde él estaba, en Capernaum, y allí dice la Biblia, Jesucristo empezó a enseñar, y ese demonio que estaba oculto en el cuerpo de una persona empezó a manifestarse. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 23 al 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí tenemos al Señor Jesucristo yendo a una sinagoga por primera vez en su ministerio terrenal. Fue a enseñar de las Escrituras. Y todos decían: ¿quién es este hombre que con tal autoridad habla las Escrituras? ¿Y qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva doctrina es esta cuando vieron que un demonio echaba fuera el demonio se manifestó? Y él lo echaba fuera. ¿Y qué fue lo que dijo el demonio? Pues aquí dice. El demonio es una persona. Lo único que la persona que es el demonio no tiene cuerpo. ¿Has venido a destruirnos? Reconoció a Jesús. Así es, como cualquier persona habla, toma decisiones. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Tenía conocimiento de quién era Jesús. O sea, que era un demonio que estaba en su pensamiento razonando acerca del Señor Jesucristo y le dijo: sé quién eres. Eres el Hijo del Dios viviente. Así ¿Y has venido para destruirnos? Sabía la misión de Jesús. Sí. Entonces los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús. Hasta el tiempo de hoy, siglo XXI, donde hay un cristiano, hombre o mujer, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Jesucristo, los demonios tiemblan y tienen que esperar la reprensión. La Biblia dice que debemos reprender a esos demonios. Eso dice Efesios. Dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Los demonios saben que los cristianos pueden reprenderles en cualquier momento, en cualquier lugar, y están temblando. Este demonio empezó a temblar. Jesucristo habló la palabra y le dijo: sal de él. Sí. Esta es la liberación, echar fuera demonios. Jesucristo dijo: este género solamente sale con oración y ayuno. Jesucristo había salido de un tiempo de oración y ayuno, 40 días en el desierto, y entonces empezó su ministerio terrenal. Así que son enseñanzas de las Escrituras acerca del mundo espiritual en que se vive, y estamos en el siglo XXI, donde hay un incremento de los espíritus de actividad demoníaca. De actividad demoníaca, mejor dicho. Actividad demoníaca, y por eso la iglesia tiene que despertar y tiene que estar en pie de lucha, sabiendo que tenemos la victoria permanentemente en Cristo Jesús. Porque la iglesia es la que tiene la autoridad y el poder para hacerlo aquí en la tierra. Por eso les invitamos a ayunar estos 3 días, 5, 6 y 7 de agosto. Estaremos ayunando contra fuerzas espirituales que se están moviendo en el aire, en el agua. Este ayuno es contra la canícula misma, contra los grandes calores. Estamos viendo lo que está sucediendo allá en California, en el norte de California. Tenemos hermanos y amigos en California, en Los Ángeles y al norte, como es la frontera que hay en el norte de California, y cómo los incendios están afectando a grandes poblaciones. Hace algunos años
tuvimos la experiencia porque estuvimos orando fuertemente por la población de Paradise en California y tenemos que seguir orando actualmente. Así que estamos en pie de lucha orando contra las fuerzas del enemigo. En algunos lugares incendios, en otros lugares lluvias torrenciales. Debemos orar, Señor, necesitamos la lluvia, pero la buena lluvia, Señor. Ten piedad de nuestra tierra, de nuestros pueblos, Señor. Y envía la buena lluvia, pero no la lluvia torrencial. Porque una lluvia torrencial es la que va a provocar grandes inundaciones y tragedias. Tenemos que orar con sabiduría. Y ahora en este ayuno de 3 días tenemos que estar pidiéndole a Dios perdón por los pecados de nuestros pueblos, ciudades, de nuestros gobiernos, de toda la tierra. Para eso está la iglesia, para bendecir la tierra. Así que es un ayuno de liberación y de sanidad. Así es. Vamos a hacer un llamado a la salvación. Siempre lo hacemos en nuestros programas porque Jesucristo está con los brazos abiertos, siempre esperando que el pecador reconozca que está mal debido a que está apartado de Dios. Por eso las cosas no les va bien a muchas personas porque están apartadas de Dios. Pero la salvación es solamente creyendo en Jesucristo, reconociendo que debido a que están dándole la espalda a Dios, están los problemas. Pero si hay arrepentimiento, arrepentimiento es reconocer el error. Si uno se arrepiente y acepta la salvación de Dios en Cristo, entonces pasará de las tinieblas a la luz y allí entrará el perdón de Dios. Dios está esperando que todo pecador se arrepienta y entre a la salvación. Amigo, amiga, ¿quieres hacer esta declaración de fe, esta oración? Repite después de mí: Señor Jesucristo, perdóname por estar apartado de ti, por estar apartado de las bendiciones de la palabra de Dios, pero me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento de haberle abierto puertas a espíritus que están perturbando mi mente, mi alma, mis emociones. Me hago víctima de las circunstancias porque hay espíritus que están perturbando mis emociones. Perdóname por haber tomado decisiones equivocadas. He ofendido a mi prójimo porque no tengo control de mi lengua, porque hay seres espirituales que están perturbando mi boca, mi mente, mi alma. Perdóname, Señor. Clamo para que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario venga ahora sobre mí a limpiarme de todo pecado y reciba el perdón de Dios. Creo en ti, Señor Jesús, que tú resucitaste de los muertos y ahora te confieso, el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, la Biblia enseña que ahora ya pasaste a ser parte del reino de Dios. Pasaste de las tinieblas a el reino de Dios. Ahora tienes que estudiar de la Biblia para saber cómo defenderte de un enemigo que ya fue vencido por Jesucristo en la cruz. Hay que ir a una iglesia. Hay muchas iglesias con los pastores enseñando de la Biblia. Hay que ser llenos del Espíritu Santo, hay que ser bautizados en el Espíritu Santo para empezar a tener discernimiento de los espíritus, qué espíritus están moviendo. Así que todo Dios lo ha dado en Cristo Jesús y debemos continuar hacia adelante. Bienvenidos a la familia de Dios. Les invitamos a que participen en este tiempo del ayuno, oración y ayuno. Debemos orar por nuestras propias naciones, inclusive orar por otras naciones como debe ser el caso de Venezuela. Ahorita están en conflicto. Hay que orar para que la misericordia y la gracia de Dios se mueva allí. Así que participen en la oración y el ayuno. Este género solamente sale con oración y nunca ayuno. olvidar de orar por el pueblo judío. Les invitamos para que mañana
vean nuevamente en nuestro servicio online a las 12 del día. Gracias por estar con nosotros y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les bendiga y les guarde.